Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mis saludos cordiales a todo el mundo, allí donde esté. Para quien no me conozca, soy Carmen Jiménez Martín, escritora, pintora, poetisa también, conocedora y sanadora del alma. Vamos a continuar hablando de la vida, a continuar hablando del espíritu y de todas esas cosas que nos están sucediendo, que muchas de ellas no conocemos y nos están haciendo grandes cicatrices en nuestra vida. Nos están dejando grandes huellas en nuestro espíritu, en nuestro cerebro, en nuestro corazón y en todo nuestro ser. Por lo tanto, vamos a seguir hablando de ello para ver si poquito a poco pues vamos desarrollando pues una situación que nos podamos ir entendiendo con una complicidad bonita, con una complicidad humana que nos sirva a todos. La verdad es que yo cada vez me siento más cercano a vosotros, me siento mejor ante este trasto que tengo aquí delante y comprendo que de alguna manera, pues como ser humano, pues esto es un trabajo más de mi vida, es algo en lo que yo acepto claramente, con conciencia clara y sana, y que espero que, si no a todo el mundo, pues aquellas personas que vayan aceptando y entiendan que les pueda servir algo de cuanto pueda ir diciendo, pues no tenéis ni idea de cuánto me alegro y me gusta. Hablando del espíritu y hablando de la vida, venimos diciendo que el espíritu está enfermo y en muchos casos, en demasiados casos, y esa es la razón por la que la enfermedad prende en nuestro mundo. Y no solamente la enfermedad, sino esas actitudes humanas que por supuesto se desprenden, se desajustan y se apartan absolutamente de lo que es aquello crucial que el bien nos reseña como algo absolutamente validero, imprescindible para nuestro proceso humano en la Tierra y allí por donde vayamos. Por supuesto que existen otros planetas, por supuesto que existen otros planos y otras posibilidades. Ya he venido apuntando en otros vídeos que el espíritu se reencarna, que el espíritu tiene sus experiencias, puesto que en él se registra todo, y que es el promotor de la vida. Pues siendo así, está claro que como sanadora, conocedora y sanadora del alma, estoy hablando en conciencia de lo que estoy diciendo por mi conocimiento y por mi experiencia. Un espíritu enfermo quiere decir que una persona no está bien, que una persona no solamente le lleva a grandes confusiones con su propia identidad, sino que también le genera sin duda alguna, también complicaciones y efectos absolutamente prominentes de ese espíritu enfermo y que a veces no se conocen las causas, como está sucediendo pues con bastante abundancia en la medicina actual, en la ciencia. No se descubren bien las raíces de ciertas enfermedades porque realmente han nacido y vienen del espíritu, de la complejidad del espíritu, de la enfermedad del espíritu y de todas esas capacidades que hemos ido desarrollando, que son verdaderas atrocidades contra nuestra propia felicidad, contra nuestra propia vida, contra todo lo que significa vida. Por consiguiente, habrá que ir conociendo que el espíritu, a través del espíritu, se desarrollan las fuerzas que poseen. Hablar de la posesión es como algo tabú, es algo como que dices, madre mía, ¿de qué estás hablando? Sin embargo, es una realidad. Hay que descubrir y hay que decir que la posesión, que no nos asuste. En principio, pues es muy importante la serenidad humana, que tomemos referencias claras desde nosotros mismos para ser conscientes de que está pasando demasiadas cosas negativas en este mundo, que no nos vamos ahora a asustar,
pues por conocer la raíz, los motivos por la razón por la cual suceden. Así que el espíritu potencia la capacidad de la mente. En el milagro se da la sincronización entre el espíritu y el cerebro. El cerebro muere cuando muere el cuerpo de los seres, el resto del cuerpo, puesto que es un órgano más. Pero el espíritu continúa vivo. En esa trascendencia espiritual, puesto que venimos viviendo desde siempre a través del mismo, a través de nuestro espíritu, pues las experiencias que hayamos ido teniendo, ahí están registradas. Al estar registradas, nos siguen afectando. El tema de nuestras experiencias, unido a las de las influencias de nuestros seres que nos han precedido en la vida, que han nacido antes que nosotros, nuestros ascendentes, pues resulta que al heredar todo ello, heredamos los caracteres, heredamos la enfermedad y heredamos sobre todo su fuerza, nos afecta sus fuerzas porque no han desaparecido de la tierra. Se puede ver y comprobar que siguen ahí como espíritu, que siguen ejerciendo su poder. Se habla de que si han aparecido espíritus, que si no han aparecido, que si ha pasado esto, que si aquello. Pues no hace falta desbordar nada, pero sí hace falta entender que ciertamente los espíritus están ahí, que la posesión es tan sencillo como la fijación de unos seres sobre otros. Dependiendo cómo sea esa fijación, producirá un efecto. Dependiendo en qué estado se encuentre esos seres, también causará un efecto, puesto que no es lo mismo estar libres que estar atrapados. Cuando un espíritu se libera, es como el ser aquí, que vivimos aquí, nos liberamos. Estamos libres, pues hombre, nuestra inteligencia es más libre, nuestra capacidad para la armonía también, anímicamente, evidentemente, nos encontramos mejor. Todo ser libre, viva donde viva, desde luego es más capaz de sentir la plenitud de la vida, está en condiciones de poder recibir esos efectos, pues que le lleguen sin perturbación, sin obstáculos que impidan que te lleguen y te afecten. Por tanto, el espíritu libre, pues significa desembarazar el mal que llevamos en nuestro ser, es despejarlo. ¿Y qué significa esto? Despejar, desembarazarte del mal. Significa tan sencillo como liberarte de él. ¿Cómo nos podemos liberar de él? Solamente entendiendo que abriéndonos a la vida, con todas nuestras capacidades, con nuestro conocimiento, con nuestra intención, nos vamos abriendo un camino hacia la vida y la vida se proyecta y nos llega. Lo mismo que la luz está ahí, ya ve, no hace ruido, no nos dice nada, pero nos ilumina la vida, nos da vida, nos da la luz. Esto imagínense cómo nos ayuda. ¿Qué sería un mundo oscuro sin luz? Pues sería tremendo, ¿no? Entonces los hombres han logrado la luz eléctrica, en muchos sitios no está, como carecen de otras cosas, importantísimo, y entonces surge el ingenio de los seres humanos y tienen otras capacidades que donde nos hemos acomodado en otros aspectos pues no las tenemos. Pero eso no quiere decir que nadie esté limitado en ningún sitio y que todo el mundo, pues a la medida de nuestras circunstancias, pues requeramos unas características determinadas y tendremos que evolucionar a partir de ellas. Entonces, lo que con esto quiero decir es que, siendo el espíritu lo que es, lo que significa, siendo el espíritu el motor de nuestra vida, por favor, es necesario que lo vayamos conociendo. Conocer significa no solamente escuchar algo, aprender algo o decir algo, ¿no?, a través de tu conocimiento. Significa sensibilizarnos con ese conocimiento, significa abrirnos, poner una intención, significa, con la medida lógica de la coherencia, con la medida lógica de la armonía, con la medida lógica de la buena intención, todo surge de maravilla y no hay problemas para entender cuando un contenido lleva el bien o lleva el mal. Es necesario
que vayamos conociendo que hay mucha gente que se encuentra mal precisamente por la posesión. La posesión se produce, vamos a ver si hacemos referencias precisas, se produce a través del karma, como decía anteriormente. Seres que se quedan preocupados por alguna razón, se van preocupados por algo, mueren de una manera fortuita, no han tenido tiempo de pensar. Allí donde se quedaran con sus preocupaciones, sus alientos humanos o desalientos, continúan de ese modo. Son espíritus que sufren si no están libres porque no han encontrado la forma de liberarse. Esto significa que a través de las experiencias tenidas, a través del nivel de debilidad que haya ido alcanzando o de, por otro lado, la posibilidad de haber ido desplazándose de la vida y identificándose con las fuerzas negativas, no hace falta ser malo para que te dañe la fuerza del mal a través también de la negatividad. No hace falta ser un criminal, ser un violador, ser violento, sino simplemente también hay 1000 formas de quedarnos atrapados. Cuando un espíritu no está libre, significa que no ha tenido la posibilidad, o no ha sabido reconocerla, o no ha tenido la capacidad de poder liberarse. Esto significa, y siempre hay que liberarse de las fuerzas del mal, porque el bien jamás poseen, jamás atrapan, jamás. Esto solamente lo producen las fuerzas negativas, las fuerzas del mal. Entonces, cuando un espíritu está trabado porque no ha tenido la capacidad o no ha visto el modo de salir de esa situación, y ahí es donde necesitamos conocer cómo se producen todas estas situaciones anómalas con respecto a la vida. Las fuerzas del mal poseen porque tienen un interés en eso, en hacerse dueños de todo, no solamente ya de los bienes económicos aquí como seres humanos, sino son espíritus que están desbordados en su identidad, en sus capacidades, necesitan sentirse poderosos por encima de todo lo que exista. Entonces la tendencia ya tan clara, tan asumida, tan definida, ya no les cuesta mucho ser de otra manera, porque ya han aprendido a vivir así tan perfectamente bien, todo estimulado, todo bien traducido, todo bien situado, todo bien como asumido, ¿no? De tal manera eso ya está en su ser, es la capacidad que han desarrollado. Así que esa intención perversa y negativa ha existido, como decía anteriormente en otro vídeo, de los astros. Ya venimos con esa tendencia de ser por encima de Dios, por encima de todo lo que exista, ser nosotros más que nadie y por encima de todo. Esto trae atrapamientos a esas personas que no reaccionan, a las personas que ni siquiera conocen qué está sucediendo. A través de estas posesiones, los espíritus quedan atrapados y por estas causas siguen poseyendo. ¿Por qué? Aún involuntariamente. Se producen las cadenas kármicas no resolutivas, las cadenas kármicas atrapadas. ¿Por qué? Porque lógicamente unos padres tienen fijaciones en sus hijos, los hijos en los suyos y otro lazo familiares. Nos fijamos unos en otros, pensamos uno de otros y a través de otros pues sentimos cosas por aquello que nos pueden producir su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de interrelacionarnos unos con otros, ¿no? Como todo se sincroniza y todos nos podemos sincronizar, sucede esa sincronización de la que no se tiene, sino conocimiento, desde luego en general no, y sobre todo yo creo que se desconoce lo que eso significa, el poder que tiene para afectarnos, para interrelacionarnos unos con otros a través del espíritu también. No solamente de una manera física, sino también a través del espíritu. Entonces ahí se producen los conflictos mayores, porque hay fuerzas, que lo mismo que aquí, hay gente que le gusta someter a otras personas, desde situaciones muy diversas, ese espíritu continúa así, y sigue causándonos esos efectos. Y por esas razones, hay personas que aun queriendo tirar hacia adelante, queriendo mejorar sus vidas, queriendo lograr cosas que pretendan, que consideren como buenas, les resulta absolutamente imposible porque todo se le viene y se le vuelve al revés,
porque hay fuerzas ocultas que lo están impidiendo. Aun que sean familiares, aunque nos hayan querido en vida, hayan hecho por nosotros cosas maravillosas, la complejidad humana y la complejidad espiritual es tan grande y es tan fuerte, tiene tanta fuerza, que nos venimos condicionando unos a otros de forma increíble. Asimismo, por esta razón, tiene enorme importancia que comprendamos que es necesario que, atendiendo a las razones lógicas de nuestra vida, pues cuando nos llegan esos sufrimientos por algo que no podemos lograr, esos sufrimientos, esas imposiciones que nos llegan de mil maneras distintas y que muchas veces, pues la verdad es que nos cuesta incluso pensar que sean lógicas o que tengan una mínima lógica, nos preguntamos si somos culpables de algo, nos preguntamos mil cosas que a veces no sabemos responder. Pues realmente todas esas incógnitas las responde el Espíritu. Hay que llegar a Él y hay que llegar a nuestra mente lúcida para poder entender que si una persona, cualquier ser, cualquiera de nosotros, por cualquier razón que no nos falta muchas veces para sufrir, pero cuando nos cerramos en ello, le damos mil y una vuelta, nos salimos de tiesto ya con el pensamiento en lo que no controlamos, también nos estamos enredando y nos estamos complicando la vida más allá de lo que nos parece. Por eso es necesario que ahí donde hay un obstáculo pongamos nuestro mejor empeño en resolverlo, que las cosas que no tienen solución pero que realmente ya no la tienen, pues pongamos nuestro empeño en el proyecto de vida de esas personas que se van, que ya eso es inevitable aquí en nuestro mundo, que aquellas cosas que ya no tienen remedio se resuelvan, se puedan ir resolviendo en lo sucesivo. ¿Cómo se resuelve lo sucesivo? Pues poniéndonos positivos, mandando nuestros mejores pensamientos, nuestras mejores energías y luchando interiormente con una lucha absolutamente intelectual, una lucha absolutamente inteligente, una lucha absolutamente serena. Nos vayamos luchando interiormente, sacando nuestra fuerza positiva para que las fuerzas de la vida, para que la vida se nos abra. Si nos ponemos a pensar en negativo y maldecimos a aquella persona que nos ha hecho daño, nos ponemos en plan rencoroso o en plan vengativo, lo que hacemos es también contaminarnos nosotros. No solamente, si no se trata de decir que cualquier persona que te daña tiene razón para hacerlo, pero hay muchas personas que no entienden de razones. Hay muchas personas que no tienen luz, la mínima, para entender el daño que te pueden causar. Pero sí tienen la luz oscura del mal, la mala intención para dañarte. Se recrean con ello y disfrutan de hacerte daño. Entonces lo que no nos pueden llevar es a su terreno. No nos pueden enfermar con su inoculación maligna, con su inoculación envenenada. Ahí donde tenemos que razonar e ir entendiendo a medida que vayamos desarrollando nuestra capacidad con la mejor intención. Si la mejor intención la podemos tener, pero si no la aplicamos por los derroteros que tiene que ir, si no nos abrimos el camino de la vida de verdad por donde tenemos que abrirlo, aun queriendo lo mejor, las respuestas a veces son las contrarias. Entonces es sumamente importante que vayamos entendiendo que la posesión son fijaciones de unos seres sobre otros, que no siempre es la posesión esa de la niña del exorcista, por ejemplo, sino que la posesión se produce de mil maneras distintas y a través pues de reglas que están entresijadas entre el bien y el mal, y a veces es difícil resaltarlas por dónde van, pero siempre daña. Esto quiere decir que estamos en un momento de nuestra existencia que necesitamos tomar conciencia de que tenemos que liberarnos de las fuerzas que nos traban, que liberarnos nosotros liberamos a ellas. Esta tierra está llena no solamente de la sangre derramada de tantos inocentes, sino de espíritus que no se han podido elevar. A través de la separación del mal aquí en nuestro planeta, que es algo que sí que tenemos que tomar una conciencia muy clara, porque será a partir de ahí que podemos hacer un nuevo recorrido con intención,
no solamente con la intención, sino con, además de la intención, la moral alta, además de la intención, ir elevando nuestras capacidades, tomando conciencia de que solo abriéndonos a la vida, en todos sus planos, en todos los conceptos, desarrollando sus valores, podremos hablar de ella y podremos sentirla. Entonces, que vayamos tomando conciencia de que liberándonos nosotros de los espíritus, que pobrecillos muchos están atrapados y nada más, como sucede aquí en la Tierra, los seres humanos estamos atrapados de mil maneras distintas, y a ver cómo nos vamos liberando. Pues cómo nos vamos liberando, en primer lugar se necesita eso, tomar conciencia y tener un gesto humano e inteligente de decir, a partir de ahora, pues no me voy a permitir la pasividad ante aquello que yo puedo hacer algo. Y hacer algo no significa que tengas que actuar, muchísimo menos en contra de nadie, de ninguna de las maneras, sino que vayas poniendo un orden y un equilibrio en tu vida que te permita pensar con serenidad y que tu mente, abriéndose a la vida, reciba de tu espíritu los mejores proyectos, las mejores referencias. Es entrar en una dinámica de vida clara, serena, que te des tu tiempo para tu pensamiento, pero sin influencias que te dirijan tu vida, que dirijan tu modo de pensar o sentir, ni con doctrina, ni con otras aplicaciones que interrumpan tu capacidad humana auténtica, tuya e individual. Cada cual tiene su necesidad espiritual y cada cual deberá encontrar sus puntos negativos y sus puntos positivos. Y lo que hay que hacer es tomar conciencia de ello para ir aumentando nuestra capacidad positiva de una forma humana, de una forma sincera con nosotros mismos para empezar y proyectarnos con inteligencia, con claridad, sin afanes, sino ir caminando hacia donde hay que ir. Por lo tanto, tenemos que dejar el camino erróneo y tomar el camino que realmente nos lleve cada vez más al poder de la vida. De esa manera únicamente podremos sentirnos que estamos haciendo una labor humana, una labor de verdad inteligente y una labor consciente con las consecuencias prácticas del bien. De lo contrario, seguiremos perdidos. Seguiremos absolutamente perdidos. Con respecto al espíritu y con respecto a la cadena kármica, decía que liberándonos nosotros de ella es que también la liberamos a esa cadena kármica. Es decir, nos liberamos porque se va liberando las fuerzas que están ahí atrapadas en ella y que no han podido evolucionar hacia la luz. Si no ven la luz, solamente ven la oscuridad o la tenebrosidad, es difícil que puedan decidir, es difícil que puedan ver la luz de la vida como realmente es. Esto es lo que nos está sucediendo aquí en la Tierra, con tanto aprendizaje y aplicación negativa fuera de la lógica y fuera del verdadero poder y de las verdaderas razones y de la verdadera luz que entraña la vida auténtica. Lo demás es ciencia ficción y es vergonzoso y penoso que todavía haya seres aquí que se consideren inteligentes, que se consideren significativos en el mundo, mostrando un bien que realmente no es cierto. Aparentando, quiero decir. Pues no hay que aparentar, sino ser. Así que, en este caso, es necesario que entendamos que la posesión existe, que también posee no solamente las criaturas, los seres humanos, sino que como es muy vieja, poseen otros espíritus con otras formas. No hay que asustarse de esto, hay que verlo con naturalidad. Si no lo vemos con naturalidad, seguiremos atascados. Para verlo con naturalidad, por favor, apliquemos nuestras mejores capacidades humanas para poder hacer el hincapié reflexivamente, bien, sencillamente, honesto. Ver que nadie aquí, yo aquí no estoy descubriendo nada que no esté ya descubierto. Las fuerzas del mal han existido siempre y como han existido siempre, su espíritu sigue ahí, causando el mismo efecto y con la misma pretensión
de causar daño, porque es lo que lleva su espíritu, lo que su espíritu ha registrado y lo que su espíritu es capaz de pensar y de sentir. Entonces, tiene su voz connotativa, el espíritu, y se puede recoger de él pues todo aquello que sea capaz de expresar, como nosotros, como las personas aquí. No nos vamos a inventar nada, pero lo que expresamos sí se puede escuchar y se puede también calificar desde cada uno desde su punto de vista, como bueno o como malo, según cada uno lo entienda. Entonces, pretender que todo el mundo entendamos todo, no, pero sí es verdad que tenemos que ir poniendo nuestro granito de arena para poder ir mejorando nuestras posibilidades. Así que es sumamente significativo que realicemos ese principal empeño y ese principal interés humano, primero por liberarnos de las fuerzas del mal. Yo puedo ayudar a liberarte de esas fuerzas del mal, y tú tienes que implicarte en ello. No depende solamente de mí, como las curas, es decir, una cura, cuando se dice, oh, pues lo ha curado, lo ha dejado de curar, se ha dado un milagro y todas esas cosas, y los milagros se dan constantemente de mil maneras distintas. Milagros somos nosotros por tener la vida, pero pues no hay que exagerar nada, hay que verlo todo con naturalidad, ¿vale? Entonces, si un espíritu, yo puedo liberar a un espíritu de esa cadena kármica que lleva, ella debe de entender que es un bien para ella y debe de aceptarlo como tal. ¿Qué sucede? Pues, amigos míos, sucede una cosa, que las personas estamos ya tan acostumbrados a llevar una vida determinada, a vivir de una manera determinada, que desgraciadamente hay ya quien siente placer hasta por el sufrimiento. Se siente importante diciendo cuando sufre. Se siente importante avalando ese sufrimiento de mil maneras distintas. Esto es complejo, muy complejo, pero al mismo tiempo puedo decir con la mayor serenidad y sobre todo con una gran alegría de que la mano de Dios está bajando hacia la tierra de una manera determinada y que ya está causando un efecto esa energía que se está cirniendo en nuestro mundo. ¿Qué quiere decir con esto? Porque se está separando el bien del mal con todas sus consecuencias. Que el que nos estemos advirtiendo significa que es bueno para nosotros que sepamos que se está produciendo algo increíblemente bueno, algo increíblemente, inusitadamente maravilloso y algo que nos tiene que afectar y que nos está sucediendo desde la voluntad de Dios con la mejor intención para ayudarnos. Separarse el bien del mal significa liberarnos, pero para eso tendremos nosotros que decidir e ir definiéndonos hacia dónde queremos tirar, si hacia el bien o hacia el mal. Pues son dos fuerzas absolutamente antagónicas. Y que ya suframos unos por otros no tiene mucho sentido si no va a dar el resultado de que mejoremos todos. Así que quien no quiera mejorar y quiera resistirse, pues tendrá su vida aparte de los que sí queremos abrirnos a la vida y queremos ser portadores de la mejor semilla a través de nuestra conciencia, a través de nuestra voluntad. Esa es la que verdaderamente siembra el bien o el mal. Los cuerpos son todos iguales, todos los corazones laten lo mismo, todos tienen la misma función. Si vienen enfermos, señores científicos, es porque el espíritu está enfermo. Y ahí es donde hay que acudir para responsabilizarnos de ello y poder hacer un acto humano, maravilloso, inteligente, honesto, para poder ir poniendo remedio a ese asunto. Yo puedo ayudar. Estoy dispuesta a ello cuando ustedes me lo permitan. Bueno, lo vamos a dejar hoy aquí. Un saludo muy cordial a todos. Muchísimas gracias por vuestra atención y seguiremos hablando de ello. No olvidaros, por favor, de darle al like si os gustan mis vídeos. Un saludo muy cordial a todos. Hasta luego, amigos.